La gente no será capaz de saber lo que es real y lo que no es. Cuando se produce una crisis, la gente tiende a tener respuestas emocionales, las cuales suelen venir de un lugar de miedo. Y eso tiende a impedir que la gente piense de manera crítica o con calma y racionalmente sobre las situaciones o sobre las políticas. Durante el COVID, obviamente, nos centramos mucho en el propio COVID-19, en la situación de bioseguridad, y no tanto en la situación financiera. Pero, por ejemplo, si hubiera una crisis importante en el futuro que afectara enormemente la capacidad de los estadounidenses para participar en la actividad económica o que su poder adquisitivo, ya sabes, estuviera a punto de desaparecer o algo así, creo que verías a mucha gente realmente rogando por cualquier respuesta política. Resuelvan esta crisis ahora, necesitamos algo. Y la gente no pensaría realmente en cuál es la mejor respuesta política a ese tipo de crisis. La gente no va a pensar con calma y a poner todo sobre la mesa. Y es muy poco probable que haya algún tipo de debate público abierto y tranquilo al respecto. Generalmente lo que ocurre es que el gobierno dice, la gente está asustada, siendo emocional y claman por algún tipo de solución por parte del gobierno. Y el gobierno ofrece algún tipo de solución. Y ya sabes, como con el COVID-19, BlackRock anticipó la próxima recesión alrededor de un mes antes de que el mercado repo comenzara a enloquecer y se lo presentó a los banqueros centrales. Esta es la política que debe aplicarse durante la próxima recesión. Y es muy posible que BlackRock esté trabajando en documentos de política para los banqueros centrales u otras personas en el gobierno de Estados Unidos sobre qué política debe aplicarse si tenemos este tipo de crisis o ese tipo de crisis. Parece que ellos están diseñando las políticas, supongo, y han tenido, ya sabes, en la administración Biden durante los últimos 4 años, han estado dirigiendo ex ejecutivos de BlackRock han estado dirigiendo su equipo económico, llevándonos a donde estamos ahora, y probablemente influyendo en lo que sucederá en los próximos 2 años o cuando sea que surja esta crisis. Por lo tanto, parece muy probable que vayan a estar dominando la respuesta fiscal de nuevo. Y entonces la gente, al no ser realmente consciente de cómo esto se ha desarrollado o realmente, ya sabes, no hay mucha cobertura de los medios de comunicación sobre, por ejemplo, el papel de BlackRock en la administración Biden o en el equipo económico de Kamala específicamente. He visto muy poca cobertura, si es que ha habido alguna de esto recientemente. Tal vez alguna noticia sobre el nombramiento de estas personas, pero nada significativo más allá de eso. Luego, por supuesto, creo que hubo muy poco escrutinio de la respuesta fiscal del COVID de Estados Unidos también. Y en muchas situaciones se ha dado por sentado que esto es lo que el gobierno tenía que hacer para responder a la crisis. Pero no creo que eso sea necesariamente cierto porque, de nuevo, la respuesta fiscal comenzó mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID como pandemia. Fueron varios meses de antelación, ¿verdad? Así que no lo sé. Creo que es una situación complicada. Es complicado anticipar qué pasará exactamente, pero de nuevo, la historia tiende a repetirse en estos casos. Y el hecho de que tengas a BlackRock tan incrustado con los demócratas específicamente, y también tener este precedente histórico con Trump, cuando estaba en el cargo la última vez, parece muy probable que vuelvan a hacerlo de nuevo. Por lo tanto, supongo que mi papel en esto es tratar de generar conciencia para que podamos tener una discusión antes de ese momento de crisis. Cuando la gente esté emocional, temerosa y preocupada por su dinero, sobre si deberíamos tener a BlackRock al frente de todo esto cuando surja la próxima crisis, yo diría que no. Sí, de acuerdo. Entonces, hagamos la pregunta obvia. ¿Quién debería estar al mando en este momento? ¿A quién ponemos al frente de la política fiscal en tiempos de crisis o de otro tipo? No tengo necesariamente la mejor respuesta a eso porque creo que nuestro sistema actual, específicamente en lo que se refiere al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sido sistemáticamente una puerta giratoria durante las últimas décadas con Wall Street. Goldman Sachs, por ejemplo, ha tenido una muy significativa. Ex ejecutivos de Goldman Sachs han ocupado puestos muy destacados en el Tesoro cuando las crisis han surgido. Así, por ejemplo, tienes a uno de los mejores de Goldman Sachs, Robert Rabin, siendo una figura clave en la política económica de la administración Clinton como secretario del Tesoro y ayudando a diseñar la derogación de Glass-Steagall, que creó, podría decirse, la crisis financiera de 2008. El secretario del Tesoro de George Bush, en el momento en que se produjo la crisis, era Henry Ford,
Folsom, otro ex alto cargo de Goldman Sachs. Supuestamente le dijo a los miembros del Congreso que si no rescataban a los bancos, se podría declarar la ley marcial en los Estados Unidos, por ejemplo. Y luego, cuando ocurrió la respuesta fiscal del COVID, tenemos a Steve Mnuchin, un ex alto ejecutivo de Goldman Sachs también. En cuanto a los grandes partidos, demócratas y republicano, tienden a nombrar a personas para el tesoro que provienen de estos principales bancos de Wall Street. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Que tienen un historial de comportamiento depredador y posiblemente criminal. Creo que tiene que haber un cambio estructural mucho mayor para evitar este tipo de política de puerta giratoria si queremos ver algún tipo de respuesta fiscal significativa, una crisis que realmente tenga en cuenta las necesidades de los estadounidenses de a pie. Porque históricamente eso no es lo que ha sucedido, y las personas que llegan al tesoro tienden a tener los mejores intereses de Wall Street en el corazón y no los mejores intereses de los estadounidenses de a pie en el corazón. Y creo, de nuevo, que es esa especie de fenómeno tampoco es exclusivo del tesoro. Tienes el mismo tipo de fenómeno de puerta giratoria en realmente la mayoría de los aspectos, si no en todos, del gobierno de Estados Unidos, donde tienes a las personas que supuestamente regulan estas industrias, colocando a sus mejores empleados, al menos hoy en día, en los principales puestos de regulación a través de este fenómeno de puertas giratorias. Creo que tenemos que encontrar una manera significativa de detener esto antes de que podamos esperar que una respuesta fiscal importante del gobierno sea diseñada teniendo en cuenta los intereses de los estadounidenses de a pie, teniendo en cuenta la corriente principal y no a Wall Street. Bien, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos para que no estemos hablando en abstracto, sino con los pies en la tierra? ¿Cuáles son los intereses de la corriente o del estadounidense medio? Bueno, creo que a los estadounidenses de a pie les gustaría que su dinero dejara de ser robado o malversado para enriquecer a las multinacionales, especialmente a la industria bélica. En los últimos años, décadas en realidad, se ha hablado mucho del complejo militar, industrial y de cómo muchas de las guerras a las que acude el imperio estadounidense empiezan en otros países. Voy a detenerte muy rápido porque conoces también este tema que te fraccionas en 10 cuestiones más, extremadamente válidas. Pero quiero empezar con lo que acabas de decir. Los estadounidenses normales quieren evitar que les roben su dinero. Diré que no creo que el americano medio se dé cuenta de que le están robando su dinero. Cada vez que saco el tema, siento que estoy gritando al vacío. Entonces, ¿cómo se les roba exactamente el dinero a los estadounidenses? Bueno, yo diría que se destinan a cosas que en realidad no están construyendo las infraestructuras necesarias. ¿Te refieres a los impuestos? Entonces, ¿se les está quitando el dinero vía impuestos y simplemente se está gastando? Sí, creo que el dinero de los contribuyentes ha sido la riqueza de los contribuyentes y el dinero ingresado a través de los impuestos ha sido mal utilizado y esencialmente robado durante mucho tiempo. Si nos fijamos en el trabajo de Catherine Austin Fitts y Mark Skidmore, por ejemplo, ellos señalaron que unos 21 billones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses fueron esencialmente robados y realmente no pueden explicar qué pasó con ellos. Eso por sí solo es muy significativo. Permíteme preguntar, ¿es la fiscalidad en sí misma un robo? Creo que bajo el sistema actual, porque
Ya sabes, si alguien está familiarizado con mi trabajo en mis libros, por ejemplo, en cierto modo sostengo que nuestro gobierno ha sido superado por esta red de crimen organizado y de agencias de inteligencia que esencialmente han fusionado sus operaciones y lo hicieron en la era inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y creo que financiar sus operaciones cuando están al mando no es bueno. Y el hecho de que nos estén quitando nuestro dinero, aparentemente para prestarnos servicios, y si crece en la agenda del desarrollo para el extranjero, para el resto del mundo, pero sabemos que si investigas, en realidad no es eso lo que está ocurriendo. Ese dinero se está utilizando para beneficiar a este grupo concreto que se ha hecho con el control de nuestras instituciones y es muy corrupto. Creo que en ese caso sí, no es nada bueno. En un sistema ideal quizás tendrías una opinión diferente, pero ese no es el sistema que tenemos ahora. Creo que en esta situación tenemos que analizar cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Gran parte se gasta en armas, gran parte se envía a otros países sin estipulaciones sobre cómo se utiliza ese dinero y sin supervisión. Durante la guerra contra el terrorismo en Afganistán e Irak, por ejemplo, se gastó una cantidad demencial de dinero en la construcción de naciones sin tener que justificarlo. Y algunas personas han argumentado con eficacia que en realidad era una operación de blanqueo de dinero al final del día. Una manera de hacerse con el dinero de los contribuyentes para dárselo a estos contratistas y a otras entidades, lo que hizo que terminase en otro lugar sin tener que justificar nada en estas situaciones particulares. Creo que hay mucho despilfarro y muchos ejemplos también en Estados Unidos donde los contratistas han recibido dinero de los contribuyentes para hacer cosas y en realidad no hacen las cosas que se supone que deben hacer. Realmente hay muy poca responsabilidad por estas cosas cuando suceden, porque mucha gente no es realmente consciente o no sigue realmente a dónde va el dinero del contribuyente. Creo que la gente ha depositado mucha confianza en los representantes del Congreso en el sentido de que van a actuar con la diligencia debida, pero la mayoría de los congresistas son multimillonarios financiados por multimillonarios y tienden a velar por los intereses de esas personas y no exactamente por los de los estadounidenses normales que se encuentran en una situación económica muy diferente a la suya. Creo que en las últimas décadas también se ha producido la externalización de nuestra industria a otros países desde... En realidad no sé exactamente dónde situarlo, pero hace varias décadas y eso obviamente ha tenido un gran impacto en los Estados Unidos también. Y creo que hay un gran esfuerzo de la multitud de Silicon Valley, oligarcas que financian ambos partidos, para embarcar, supongo que se podría decir, al pueblo estadounidense en una especie de nuevo sistema que se está poniendo en su lugar, el cual está muy centrado en, supongo, que este tipo de unión entre identificaciones digitales, billeteras digitales, IBU, muchas de estas cosas están siendo desarrolladas lentamente y siendo promovidas a la gente. Pero creo que, en última instancia, solo se daría este tipo de situación en la que el ingreso básico universal sea necesario. Quiero asegurarme de que vamos punto por punto, ¿vale? Todo esto tiene sentido para mí, pero quiero volver atrás porque cuando pienso en cuáles son los intereses del estadounidense medio, quiero poder cuidar de mi familia, quiero que las cosas estén a un precio razonable, quiero poder ahorrar para el futuro, quiero dejar algo a mis hijos y quiero asegurarme de que mis hijos tengan un futuro mejor que el mío. Creo que si la inmensa mayoría de una nación tiene eso, literalmente creo que es completamente agnóstico. Creo que eso es lo que anhelan los seres humanos. Si las personas tienen eso, tendrán una sociedad sana y próspera. Suponiendo que estamos de acuerdo con todo eso, incluso si eres BlackRock, y eres súper codicioso, no tiene sentido vaciar a la clase media porque finalmente, como la historia nos enseña, vienen por ti. Y cuando vienen por ti, vienen con horcas y guillotinas y no tiene buena pinta. Entonces, ¿qué pasa en este momento en el que la élite está tan trastornada que está, desde mi punto de vista, jugando con fuego?
simplemente piensan que somos tan estúpidos que nunca nos rebelaremos, cuentan con que esta vez será diferente porque tienen más control. Yo simplemente no entiendo por qué harían eso. Sí, es difícil saber exactamente por qué, pero creo que es importante decir que, al menos en mi opinión, los poderes fácticos, o como quieras definirlo, están llevando a la gente esencialmente a una especie de sociedad de dos niveles, donde realmente no hay necesidad de una clase media, y realmente se describe con mayor precisión como una sociedad de estilo neofeudal, donde tienes una gran clase baja, gestionada por una especie de grupo de élite que haría la gestión. Y creo que realmente cae bajo lo que algunas personas se han referido como tecnocracia, esta idea que es más que una dictadura científica. Y hay una figura prominente del Club de Roma, Dennis Meadows, y el Club de Roma es una entidad que tiene una historia muy entrelazada con los grupos que se han vuelto infames en los últimos años, como el Foro Económico Mundial, por ejemplo. Pero Dennis Meadows esencialmente dijo algo en el sentido de que, por el bien de la gente y el planeta y la economía, en sus palabras, iba a ser necesario o bien reducir la población mundial para que la gente pudiera tener libertad y utilizar los recursos de la manera en que quisieran, o tendría que haber una dictadura científica impuesta a 8.000 millones o 7.000 millones de personas para garantizar la asignación precisa de los recursos. Y todas estas cosas por una élite científica tecnocrática educada. Y hay algunos pensadores en Silicon Valley como Eric Schmidt, por ejemplo, que escribió un libro sobre la IA con Henry Kissinger, que esencialmente dice que va a haber este tipo de futuro traído a nosotros por la IA, donde habrá una clase de personas que entienden cómo funciona la IA, que la programan y la mantienen, y luego habrá esta subclase realmente. No dicen su clase, pero yo diría eso, de personas sobre las que la IA actúa, que no pueden entender lo que la IA les está haciendo y eventualmente, debido a su dependencia de la IA, se volverán cognitivamente disminuidos y mentalmente incapaces, esencialmente de tomar decisiones por sí mismos sin la ayuda de la IA. Y hay un montón de otras indicaciones, yo diría, ya sea el IBU, que de nuevo va a ser para, no creo que los principales oligarcas de Silicon Valley como Bill Gates y Reid Hoffman y Peter Thiel vayan a recibir el ingreso básico universal. Creo que está destinado a otras personas que no están necesariamente en el nivel económico. Creo que es muy probable que veamos, si estas personas tienen éxito en sus diseños, realmente más de una sociedad de dos niveles, sin ningún tipo de necesidad de una clase media, y por eso ha estado sucediendo. También creo que en cuanto a por qué podrían estar jugando con fuego, creo que tal vez están seguros de que tienen mucho más, que es mucho más fácil manipular a la gente ahora que tal vez en tiempos pasados. Por ejemplo, hubo un estudio de investigación en 2014 que fue financiado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos que trataba sobre el uso de las redes sociales, estudiar cómo utilizar las redes sociales para controlar a las personas, lo que creo que es una propuesta de investigación muy inquietante en sí misma. Pero básicamente esta idea de que se podría utilizar las redes sociales mediante la adaptación de la información que la gente ve y no ve, hasta el individuo, sobre la base de datos extraídos acerca de ellos fuera de Internet y luego analizados por diversos algoritmos para controlar esencialmente la mente de las personas en el mundo, supongo, de esa propuesta de la Fuerza Aérea. Otros militares de todo el mundo han gastado millones y millones de dólares en la última década investigando cómo manipular a la gente en las plataformas de medios sociales. Por lo tanto, creo que es muy posible que piensen que pueden manejarlo, ya que gran parte del discurso está online y realmente pueden alterar la forma en que las personas perciben la realidad a grados sin precedentes. Y otra cosa que se plantea en este libro de Schmidt y Kissinger habla de que con el tiempo la gente no será capaz de saber lo que es real y lo que no es. Señalan cosas como falsificaciones profundas de IA y cosas por el estilo, pero ya sabes,
¿Qué pasa si estas falsificaciones profundas son esgrimidas por el Estado para manipular a la gente? Y si nos hacen creer que las cosas sucedieron cuando no sucedieron, hay mucho alarmismo sobre las falsificaciones profundas cuando están en manos de un presunto ciberdelincuente o alguien así, pero hay estados en todo el mundo que tienen un arsenal de estas armas digitales que están destinadas a manipularnos, a nosotros, a nuestra percepción de la realidad y a lo que es real. Y si puedes usar la IA u otros medios para controlar cómo la gente percibe la realidad, puedes controlar su comportamiento y muchas otras cosas. Por lo tanto, creo que confían en eso y obviamente es probable que haya otras cosas que me esté olvidando, pero esto es lo que me viene a la mente, al menos ahora en relación a esta pregunta. ¿Eso es todo? Una de mis notas es: esto es oscuro. Esto es muy oscuro. Para que pueda tener un barómetro de tu visión del mundo, déjame preguntarte, ¿cuál de los siguientes escenarios sería mejor? La IA llega a existir. Tiene lo que, desde nuestra perspectiva, es un intelecto divino. Realmente sabe cuál es la mejor manera de asignar recursos a las personas para maximizar el florecimiento humano, pero tienes que someterte completamente al algoritmo, ¿de acuerdo? El florecimiento humano se maximiza, sí, pero no tienes autonomía. Haces lo que el algoritmo te dice que hagas, o el tipo de desorden de la experiencia humana. Primero, la libertad. Tienes todo el derecho a tomar decisiones estúpidas y autodestructivas, pero no puedes aprovecharte de la brillantez del algoritmo. ¿Cuál de las dos sería mejor? Sí, definitivamente yo soy primero humana. En ese sentido, cuando lo pones en estas dos situaciones específicas, creo que es un poco peligroso para todos nosotros o para muchos de nosotros externalizar nuestra capacidad creativa a la IA, hacer que la IA cree por nosotros, porque esencialmente cuando no estás realizando esas actividades por ti mismo, cae bajo el paradigma de si no lo usas, lo pierdes. Como muchos de nosotros que ya no hacemos matemáticas mentales porque la mayoría de la gente tiene una calculadora en su smartphone, por ejemplo, si no usas esa habilidad, eventualmente la pierdes. ¿Qué pasaría si la IA se convirtiera en el principal generador de contenido creativo y la gente olvidara cómo hacer arte porque no lo ha hecho en mucho tiempo y cosas así? Creo que es posible. Sé que hay gente con la que he hablado que me parece muy inteligente, que es clave para un escenario intermedio entre los dos que has señalado. Yo personalmente tiendo a caer más en... Prefiero más un futuro analógico a un futuro puramente digital, personalmente. Pero creo que hay una manera de hacerlo donde realmente no tengamos esta situación en la que el algoritmo de IA esté dirigiendo nuestras vidas y ya no tenemos ninguna potestad. Creo que es muy peligroso. También creo que se ha exagerado mucho sobre la IA y su capacidad para alcanzar ese nivel de intelecto divino. Creo que es muy posible que alguna entidad lo falsifique y lo afirme, como ya ha ocurrido en el pasado. Hace unos años, un ingeniero de Google, o tal vez un ex ingeniero de Google, intentó decir que un chatbot con el que estaba trabajando era sensible y no lo era. Existe la posibilidad de que alguien salga con esa historia, y si se extendiera lo suficiente y la gente dijera que así es, podría creerse que es así cuando en realidad no lo es. En este tipo de escenario, creo que es peligroso porque da esta funcionalidad de Mago de Oz, por ejemplo, al gobierno. Hemos hecho esta política, tú la odias, pero el ordenador lo dijo, así que por eso lo hicimos. Es culpa del ordenador, no nuestra. Es una manera de desviar la responsabilidad sobre el algoritmo y lejos de la gente en la parte superior. Y yo realmente no creo que ese sea el camino a seguir personalmente. No estoy tratando de decir que eliminemos la IA y no la usemos. A mí personalmente no me interesa, pero tengo muchos amigos a los que sí. Así que no intento ser tan negativa en ese sentido, pero también creo que toda esta idea de que debemos rendirnos al algoritmo porque es mucho más inteligente que nosotros, que está implícita en este libro de Eric Schmidt Kissinger. Sí, definitivamente no estoy de acuerdo con eso en absoluto. Creo que los humanos no deben renunciar a su potestad. Creo que es una especie de, en ese escenario que puse antes, si se exagera y se dice que llegó a eso, la gente podría renunciar a su potestad frente a algo que no tiene, en realidad, la posesión de esta superinteligencia divina, aunque te acaben de decir que sí. Y creo que eso, potencialmente, podría ser muy peligroso. Es que la deuda es un problema real y es algo en lo que la gente debería pararse a pensar.
Sí, creo que es un problema muy real y serio, y la cantidad de deuda que ha acumulado el gobierno estadounidense es, en mi opinión, un testimonio de la mala gestión fiscal del gobierno estadounidense, y no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso. Y ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, sin que se haya hecho mucho al respecto, y realmente en la era posterior al 11S, la cantidad de deuda que ha asumido el gobierno estadounidense se ha disparado si se compara con décadas anteriores. Y creo que mucho de eso tiene que ver con las guerras extranjeras en las que el gobierno de Estados Unidos se ha involucrado, incluidas las que no están formalmente declaradas en ese tipo de esfuerzo para ampliar, ya sabes, el imperio militar en el extranjero y mantener esa hegemonía y dominio. E históricamente mucho de eso también estaba directamente relacionado con la hegemonía del dólar, el sistema petrodólar, que ahora sabemos que ha estado esencialmente en el camino de salida. Pero un colega mío, Mark Goodwin, publicó un libro hace unos años sobre esta idea del sistema Bitcoin dólar y sobre esta idea de que el gobierno de Estados Unidos use Bitcoin y cree un sistema análogo al sistema petrodólar, porque la mayoría de las personas, ya sabes, cuando se compra Bitcoin por lo general se hace mediante la compra de dólares en primer lugar, con el fin de comprar Bitcoin, por ejemplo. En este tipo de situación sería como con el petrodólar, donde el precio del petróleo se cotiza en dólares. Estás generando una demanda artificial de dólares para comprar algún tipo de producto energético o activo energético, y Bitcoin es un activo energético. Al final del día se está moviendo esencialmente tratando de crear el mismo sistema, pero en lugar de con petróleo, con Bitcoin, y la mayoría de las tendencias de Bitcoin del mundo se concentran en los Estados Unidos, y el propio gobierno de Estados Unidos es uno de los mayores tenedores de Bitcoin en el mundo. Por eso creo que esta especie de esfuerzo para hacerlo, y esto estaba implícito en el discurso que dio Trump en la conferencia de Bitcoin hace unos meses, diciendo que es para lo que él veía la utilidad de Bitcoin en cierto sentido. Pero creo que también causa muchas complicaciones cuando se relaciona con la ética de Bitcoin, que originalmente se trataba de detener la política irresponsable de los bancos centrales y la política fiscal. La idea de unir Bitcoin al dólar estadounidense en lugar de usarlo para desafiar al dólar estadounidense o desafiar al fiat o desafiar a la moneda basada en la deuda o a un sistema monetario basado en la deuda. Obviamente, si unes el dólar estadounidense a Bitcoin, hacer que Bitcoin sea un desafío a esas cosas esencialmente tiene que parar. Y realmente en esa situación podrías tener Bitcoin permitiendo este tipo de política fiscal irresponsable, porque podrías esencialmente estar utilizándolo como un sumidero para la hiperinflación a fin de cuentas. Es un marco realmente interesante pensar en Bitcoin como un sumidero para la hiperinflación del dólar estadounidense, pero no sé si mucha gente va a entender lo que eso significa. Si tuvieras que decir lo mismo pero desde un ángulo diferente, ¿cómo explicarías a alguien, uno, por qué se va a producir la hiperinflación y dos, cómo Bitcoin se convierte en el sumidero para evitar que se convierta en un problema incontrolable? Esencialmente, si se produjera una hiperinflación del dólar en este tipo de sistema, obviamente el precio de Bitcoin se apreciaría en dólares estadounidenses, pero Bitcoin en sí no está sujeto a la inflación, así que las personas que tienen Bitcoin en este caso realmente se beneficiarían en este tipo de escenario, pero las personas que tienen dólares, por ejemplo, no necesariamente. Pero también hay un esfuerzo para resolver este aspecto trayendo las stablecoins a la ecuación, que son dólares digitales que están engullendo bonos del Tesoro de Estados Unidos y están comprando cantidades masivas de deuda del gobierno de Estados Unidos a nivel de Estado-nación y sirviendo a la deuda al mismo tiempo. Este es el sistema Bitcoin dólar, como yo lo entiendo. Pero, de nuevo, este es el trabajo de Mark Goodwin. Él probablemente puede explicar mucho mejor que yo los mecanismos detallados y demás. Pero como yo lo entiendo, tendrías que tener estas stablecoins en dólares en la mezcla también, como una forma de absorber la deuda del gobierno e incluso, ya sabes, estas cosas pueden no ser suficientes para absorber toda la deuda que tenemos. Por eso tenemos estos esfuerzos
En este momento, esta idea sobre la tokenización de activos del mundo real. Tenemos este empuje en tokenizar lo que se conoce como capital o aspecto natural, incluso ecosistemas enteros esencialmente, y tokenizarlos y usarlos como una especie de almacén de riqueza de suministro finito. Tenemos este esfuerzo, por ejemplo, que está tratando de tokenizar cada hectárea de la selva amazónica y hay 750 millones de hectáreas, por lo que hay un suministro finito de este activo digital de seguridad que está vinculado a cada hectárea de la selva tropical. Tienes algo más que, en teoría, podría ser utilizado como sumidero para estas cosas también, porque cuando es de suministro finito, no está sujeto a la inflación, por lo que puede mitigar el impacto de la inflación por tener esta condición antiinflacionaria debido a su suministro finito, siendo un perfecto sumidero para aquello de lo que estás creando más. En este caso, los dólares. Vale, eso es muy interesante. Quiero explicárselo a la gente con mis propias palabras. Veremos si no me desvío. De hecho, una cosa, voy a exponer cómo creo que el dólar se hiperinfla, pero si crees que me equivoco, por favor, desafía mi pensamiento. Esto es lo que estoy sacando de esto. En este momento, debido a la deuda subiendo como loca, ya estamos en una posición en la que el gobierno de Estados Unidos va a estar más solo en el interés de la deuda de lo que gastan en el gasto militar. El próximo año se prevé que sea más que Medicare, Medicaid, todos nuestros programas sociales. Y así lo que va a terminar sucediendo es que inevitablemente se encontrarán en una posición en la que van a tener que bajar las tasas con el fin de ser capaz de hacer bien en esa deuda o incumplir. El impago, creo, sería mucho peor, así que lo que acabarán haciendo es imprimiendo dinero. Ahora, el problema con imprimir dinero, en mis palabras, imprimir dinero es directamente un robo. Están haciendo más del dinero para que puedan socializar efectivamente las pérdidas. Las pérdidas, sí. Exactamente. Así que todo el mundo tiene que hacer frente a las pérdidas, pero entonces, ¿pueden canalizar ese dinero para pagar la deuda que han acumulado? Bien, entonces, para hacer eso, vas a entrar en esta espiral de muerte de hiperinflación del dólar porque tienes que seguir imprimiendo más con el fin de pagar la deuda y hacer frente a todas tus obligaciones para no incumplir. Eso efectivamente conducirá el valor del dólar más y más cerca de cero. Cada moneda de reserva mundial ha tenido este problema. Incluso si nos fijamos en la libra esterlina, ha perdido algo como el 98% de su valor en los últimos 150 años o algo así. Es una locura. Esta es la naturaleza de las monedas y lo que necesitas para evitar ser golpeado por esto, si estás prestando atención, es un activo en el que puedas entrar y en el que puedas almacenar el valor de tu dinero. Es por lo que lo llaman reserva de valor. El que tiene una gran cantidad de atención cultural y energía en este momento es Bitcoin. Esa es ciertamente la razón por la que he invertido en Bitcoin. No confío en que el gobierno nos siga imprimiendo, pero lo que está diciendo es, hey, tenemos este proceso llamado tokenización que podemos utilizar para asignar la propiedad de cada cosa física de valor, como la selva amazónica, y si eres dueño de una determinada hectárea de la selva amazónica, sabes que no va a hacerse más de lo mismo, por lo que tienes algo que es de suministro finito. Eres capaz de poner tu valor en eso, y mientras la gente valore esa parte de la selva tropical, está bien. Tienes un compañero de almacén de la riqueza en, sí, Bitcoin o lo que sea. Pero lo que no se ve es que con el fin de garantizar la integridad de la hectárea en la que cada unidad de token se basa, debes vigilar el bosque. Así que ahora existe esta idea de crear el Internet de los bosques, colocando sensores en cada árbol y en cada hectárea del Amazonas para garantizar que nadie se entrometa. Y esto también puede incluir en algún momento, ya sabes, a los pueblos indígenas que viven allí, porque si una hectárea tiene una tribu indígena y menos árboles en comparación con otra hectárea que no está habitada, ¿cuál es más valiosa a los ojos de los inversores? Especialmente si hay este esfuerzo para imponer como un mercado de carbono, un mercado mundial de carbono que algunas personas como Mark Carney y otros prominentes banqueros centrales y otros banqueros han discutido ampliamente. Esta es la supuesta solución a los problemas ambientales en el mundo. Creo que es algo de lo que se debe hablar también. Y también la idea es también utilizar la vigilancia por satélite
Y así este esfuerzo en particular para tokenizar el Amazonas específicamente se asoció con una empresa de satélites llamada Saddle Logic. Y Saddle Logic, el presidente de la junta es Steve Mnuchin, el ex secretario del Tesoro, y también en la junta está un hombre llamado Howard Lutnick, que fue nombrado recientemente para ser copresidente del equipo de transición de Trump, y él es el jefe desde hace mucho tiempo de Cantor Fitzgerald, que es uno de los principales gestores de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y también está muy íntimamente conectado a la stablecoin Tether, que también se invierte en Saddle Logic. Será interesante ver exactamente lo que sucede en lo que respecta a la empresa satélite, que es también, ya sabes, en informes previos que hice con Mark Goodwin, los cuales he mencionado antes para Bitcoin Magazine, han estado involucrados en este tipo de esfuerzo para crear un mercado de carbono en América Latina que se construyera en el blockchain de Bitcoin específicamente. Creo que muchos de los bitcoiners de la vieja escuela, que no tienen realmente ni idea de esto de los mercados de carbono o cualquiera de estas cosas, estaría bastante en contra, pero creo que es algo que definitivamente debe ser hablado. La idea de utilizar la vigilancia por satélite para respaldar todas estas cosas, especialmente con una empresa como Saddle Logic, que tiene la gente que he mencionado en la junta, pero también están compitiendo por la inteligencia de Estados Unidos y los contratos militares, y las personas que crearon esa empresa son contratistas desde hace mucho tiempo para DARPA y la NSA y la inteligencia de Estados Unidos. Así que vamos a tener esta empresa de satélites vigilando grandes franjas de América Latina. Si estos esfuerzos, uno de los cuales se llama Green Plus y el otro llamado One Amazon, siguen adelante, tendrán esencialmente una empresa que está vinculada a 4 personas importantes que son en lo que se refiere al gobierno de Estados Unidos, exfuncionarios y también personas que han sido históricamente contratistas del gobierno de Estados Unidos y de inteligencia, vigilando tu entorno desde el cielo sin que un gobierno nacional realmente tenga algo que decir al respecto. Creo que es bastante problemático. Y también creo que Tether, para ser un emisor de stablecoin, está tomando algunas decisiones interesantes. Han empezado a invertir, por ejemplo, en interfaces cerebro-máquina, en chips cerebrales y en ese tipo de cosas. También han embarcado el FBI y al servicio secreto en su plataforma y han estado cerrando las carteras de la gente en nombre de la OFAC, del Tesoro y entidades como esa. Creo que algunos de estos emisores de stablecoins, los prominentes al menos, son una especie de anticipación de este tipo de sistemas que he argumentado con anterioridad y están intentando incrustarse con actores poderosos, lo que creo que en última instancia mitigará su capacidad de ser lo que algunas personas han argumentado, herramientas de derechos humanos. Algunas personas han dicho eso acerca de las stablecoin en el pasado, pero si estás incorporando un gobierno en particular que tiene una agenda política en relación con América Latina y otras partes del mundo en tu stablecoin y estás congelando y haciéndote con el dinero de la gente esencialmente a instancias de ese gobierno y también invirtiendo con personas que son, al menos en el caso de una futura administración Trump, es probable que tengan algunas conexiones políticas allí también. Creo que es bastante significativo. Sí, creo que es muy justo decirlo. Déjame preguntarte, ¿crees que la tokenización del mundo natural ayuda o dificulta esto que has llamado lo neofeudal? Te he oído referirte a ello como una nueva forma de esclavitud, donde tenemos 2 clases muy divergentes, porque cuando empezaste a describirlo sonaba impresionante y luego al final pensé, oh, tal vez esto crea algo realmente terrible. Bueno, está bien. Pongamos el caso del programa Green Plus, que pretende convertir en créditos de carbono las áreas protegidas en toda América Latina. En esos casos, los créditos de carbono no se dan a los lugareños o a los gobiernos locales para comerciar y ganar dinero y devolverlo a sus comunidades. Van a través de terceros que no tienen su sede en esos países y el dinero para la gente de allí va a un fondo particular que no está gestionado por ninguna persona que viva allí. Está gestionado por, bueno, no han sido muy claros al respecto,
Pero un tipo de una de las mayores compañías de seguros del mundo, Lockton, es ostensiblemente el jefe del fondo y ellos deciden cuándo se van a realizar determinadas asignaciones de ese dinero, y ese dinero solo se puede gastar en proyectos que este grupo concreto que dirige Green Plus y que de nuevo no tiene su sede en América Latina apruebe. En ese caso estás eligiendo cómo gastar el dinero. Estás enmarcándolo públicamente como en el beneficio del medio ambiente y en beneficio de estas personas locales, pero en realidad estás decidiendo lo que pueden y no pueden financiar. Algunas de las cosas que sus socios y los que están vinculados a muchos de estos oligarcas extranjeros, como la Fundación Rockefeller o la Fundación Gates, o entidades que se remontan a algunas de estas familias ricas, en última instancia se trata de iniciativas dirigidas por ONGs, financiadas por estas organizaciones, lo que en última instancia no beneficia necesariamente a la población local, que está dispuesta a ceder estas zonas protegidas, supuestamente, para protegerlas mediante la generación de créditos de carbono, pero los créditos de carbono van a ser comercializados por personas en el extranjero y las decisiones sobre cómo se gasta ese dinero las toman personas que están en el extranjero, no la población local. Me parece una forma de enmarcar un proyecto que va a hacer ganar mucho dinero a ciertas personas en términos muy diferentes de lo que realmente va a ocurrir. Es más probable que prive de sus derechos a la población local en lugar de fortalecerlos, pero se presenta como una necesidad planetaria debido a todo el asunto del cambio climático, ¿cierto? Tenemos que actuar ahora para hacer estas cosas, por lo que hay esta presión colocada a través de esta retórica sobre las personas a cumplir con este tipo de cosas, sobre todo en América Latina es un gran foco ahora. Pero creo que como se está llevando a la práctica, ese realmente no es el caso. Y el grupo en particular que he mencionado antes, que está haciendo esto en el Amazonas, que se llama One Amazon, entró en acuerdos contractuales con esta comunidad indígena llamada Xingu, creo que vive en el Amazonas, y fue marcado como bueno para ellos, y luego en realidad al leer el contrato después de firmarlo, se dieron cuenta de que favorecía dramáticamente a One Amazon sobre sus intereses y luego votaron para cancelar el acuerdo. Estos tipos tienen una especie de historia, al menos estos actores que he mencionado, de entrar y enmarcar sus cosas haciendo un argumento de venta a los locales, diciendo que va a ser bueno para ellos y luego cuando se pone en práctica, los locales tratan de salir de ello. Creo que eso debería decir mucho sobre lo que está ocurriendo aquí. Bien. ¿Conoces por casualidad el teorema de Coase? No. Es muy interesante. Estoy empezando a explorarlo, pero una de las cosas que estoy tratando de averiguar es de lo que estás hablando. ¿Es el resultado necesario? Así que cuando pienso en África y en los recursos naturales que tienen, tiene que ser un punto de explotación o podría ser un punto en el que son capaces de hacer crecer sus industrias desde la base. Así, por ejemplo, si solo vendes tu cobalto o lo que sea, si vas a estar en una posición muy mala porque tú no vas a sacar provecho, el dinero real está en la construcción de los productos, las baterías o lo que sea, lo que va después de minar ese elemento. Sin embargo, si construyes la industria en tu propio país y dices, somos una tremenda fuente de cobalto, o en el ejemplo de lo que estábamos hablando, tienes esta selva amazónica, es necesario solo por la forma en la que el sistema económico está configurado, que termine siendo explotado si haces esto. O si fueran inteligentes, podrías poner en la legislación, ok, vamos a asignar un valor a todos estos elementos diferentes, la selva tropical o lo que sea. Y ahora, de acuerdo con el teorema de Coase, si lo estoy diciendo correctamente, dice básicamente la razón por la que terminamos con estos desequilibrios, como la gente contaminando un río, y ahora tienes una empresa que es capaz de hacer un montón de dinero porque nos pueden obligar a todos a pagar un costo por la contaminación, pero ellos cosechan todos los beneficios. En cambio, si se asigna a un propietario al río, de repente el propietario de ese río sabe exactamente cuánto daño se está haciendo y puede ir a la empresa y decirle, me debes tanto dinero porque estás dañando este bien que me pertenece y que tiene un coste. Básicamente se trata de que sin unos derechos de propiedad claros, la gente se sale con la suya con cosas como la tragedia de los comunes, en la que son capaces de empujar su contaminación río abajo,
y obtener beneficios económicos de ello. Mientras te escuchaba contar la historia, eso fue lo que me vino a la mente. Fue como, bueno, espera un segundo, si realmente asignas un valor a estas cosas, a la selva tropical, ¿por qué darnos con un ejemplo? Ahora de repente la selva tropical tiene derechos de propiedad claros, y si los derechos de propiedad son claros, siempre y cuando esas personas no hayan firmado un acuerdo estúpido, siempre y cuando los derechos de propiedad sean claros y, voy a usar esta palabra terrible en este momento, justos. No se me ocurre una palabra mejor ahora mismo, pero si son claros y justos, de repente deberíamos ser capaces de llegar a una posición en la que la población local o quien sea, sean capaces de capturar una cantidad exacta de valor para saber quién es perjudicial o impacta a su propiedad. Y así, si el teorema de Coase es correcto, en realidad eso puede tener un beneficio positivo. Ahora bien, apenas estoy empezando a entender este teorema, por lo que para cualquier persona que lo conozca, mejor. Déjame tus comentarios al respecto si hay algo que no esté entendiendo. Es pronto en el camino del entendimiento. Pero de todos modos, para ser realmente sucinto con la pregunta, ¿crees que es una naturaleza fundamental de nuestro sistema económico y que se convertirá en un punto de explotación o podría, si se estructura correctamente, ser una bendición para cualquier región local que tiene un activo natural? Sí. Bueno, creo que muchos de los poderes que están afectando a este tipo de agenda del capital natural en este momento son instituciones inherentemente depredadoras y creo que su interés es explotar, que ha sido históricamente lo que le ha ocurrido a América Latina en la era colonial y postcolonial, y creo que esto es quizás una forma más creativa de disfrazar el mismo juego para que parezca diferente. ¿Cuál es el juego? Bueno, creo que el objetivo es financiar y monetizar lo que antes eran los bienes comunes mundiales. Por ejemplo, un grupo relacionado con la Fundación Rockefeller, llamado Intrinsic Exchange Group, se asoció con la Bolsa de Nueva York para crear una nueva clase de activos, un vehículo de activos llamado Natural Asset Corporation. Y básicamente, como estas NACs se dice que funcionan, al menos por lo que los arquitectos de la misma han dicho, es que este grupo va e identifica un activo natural que nadie posee. Y luego tienen una especie de ICO y venden acciones de la misma. Y luego trabajan en la generación de beneficios para sus accionistas. Y luego, supuestamente, utilizan ese dinero para la conservación del activo y todo eso. Pero conservar el activo, por ejemplo, podría significar no dejar que nadie se acerque a él, y estas corporaciones de activos naturales podrían ir y, no sé, reclamar un lago en Chile, por ejemplo, y decir que nadie puede usarlo. Pero ¿qué pasa si un grupo de personas locales pescan en él y no están necesariamente dañando el lago? Al menos en Chile y Argentina y quizá en otros países latinoamericanos, el agua, aunque sea un lago o un río que toca una propiedad privada, forma parte del patrimonio común. Así, el grupo de intercambio intrínseco enmarca esta corporación de activos naturales como la creación de una nueva clase de activos que empequeñece las clases de activos existentes que utilizamos hoy en día. Y se refieren a eso como la economía de la naturaleza y como la oportunidad y el desbloqueo de la economía de la naturaleza. Realmente es una manera de crear esta enorme, en mi opinión, masiva clase de activos que les permitirá continuar realmente lo que es el casino de Wall Street. Les permitirá continuar con su mal comportamiento en la nueva era. Se van a hacer con los entornos naturales y van a hacer estas corporaciones a su alrededor para luego utilizarlas de la manera que les plazca. Porque en teoría podrías tener una corporación de activos naturales y a través de todos estos mercados de carbono y todos estos mecanismos que se están creando, podrías comprar compensaciones u otras cosas para justificar lo que quieras hacer a cualquier tipo de tierra sobre la que tengas propiedad. El marco es que todo este sistema es beneficioso para el medio ambiente, pero en realidad no creo que sea eso, porque muchas de estas cosas, como el capital natural, han sido desarrolladas por JP Morgan o gente como Mark Carney, que era un ex banquero, jefe del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá, y que también ayudó a encubrir el escándalo de lavado de dinero del cartel de la droga en el HSBC, entre otras cosas.
Este es el tipo de personas que están diseñando estos sistemas de desarrollo supuestamente sostenible, pero mucho de ello implica la política de la deuda en lo que respecta a las economías del sur global. Esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible, de tener niveles de deuda sostenibles y todo esto, y cómo la deuda es una parte importante de la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible, y cómo muchas de estas ideas de financiar la naturaleza dicen que dará a la naturaleza un valor monetario, pero también permite que la naturaleza se convierta en instrumentos financieros. En manos de estas instituciones financieras depredadoras, podría convertirse esencialmente en forraje para su casino al final del día. Y creo que eso no es realmente algo bueno. Creo que debemos mirar la historia de estas instituciones y no necesariamente creer a pies juntillas lo que dicen de que esto es bueno para el medio ambiente o lo que sea. No creo que sea necesariamente así. Si nos fijamos en grupos como Nature Conservancy, por ejemplo, que son una especie de pioneros en este campo, han estado íntimamente relacionados con Wall Street durante mucho tiempo. Henry Paulson, al que he mencionado antes, ex Goldman Sachs, que fue jefe del Departamento del Tesoro cuando el desplome de 2008 comenzó, fue presidente de Nature Conservancy durante mucho tiempo y tienen una gran participación con la gente de JP Morgan, pioneros en esta idea del canje de deuda por naturaleza. En eso, si los países implementan los planes que Nature Conservancy diseña para la gestión de la tierra, por ejemplo, podrán reestructurar parte de su deuda. Yo diría que todo esto es una forma de utilizar la enorme carga de la deuda que pesa sobre América Latina a través de sus relaciones con entidades como el FMI y el Banco Mundial. Una forma de ofrecerles una salida, entre comillas, pero no es necesariamente una salida. Es una especie de camino a este nuevo juego, supongo que se podría decir. Y por eso estoy preocupada en ese sentido. Y también me preocupa que muchas de estas mismas entidades también, ya sabes, si vas a convertir el mundo natural en una mercancía, muchos de estos bancos que están involucrados, como JP Morgan, por ejemplo, tienen un historial de manipulación de los productos básicos y han participado en una gran cantidad de criminalidad financiera de la que nunca se han hecho realmente responsables, aparte de por algunas multas millonarias. Pero cuando nos fijamos en la cantidad de dinero que estos bancos tienen, realmente esas multas no son nada para ellos, especialmente cuando la criminalidad financiera que se persigue crea beneficios 10 veces superiores a la cantidad de la multa. Es decir, valió la pena para ellos al final del día. No tienen ningún incentivo para cambiar su comportamiento. Creo que creer que de repente están altruistamente preocupados por la gente en el sur global y el planeta y el medio ambiente, creo que es un poco ingenuo por nuestra parte y creo que deberíamos considerar que tal vez haya diferentes motivos en juego aquí. Creo que está bastante claro que la forma de forzar la incorporación de la CBDC o de este tipo de sistema de moneda digital va a ser algún tipo de crisis, algún tipo de acontecimiento. Creo que las crisis de inmigración, cualquier tipo de situación de refugiados, se utilizará para impulsar los documentos de identidad digitales. Creo que es sencillamente una excusa muy fácil para ellos, una manera de fabricar rápidamente el consentimiento porque ya sabes, todas estas personas no sabemos quiénes son, podrían ser criminales, podría ser cualquiera. Tenemos que saber quién es todo el mundo y se va a vender como una forma de dar seguridad a la inseguridad creada por la crisis migratoria. Lo que Whitney Webb está diciendo realmente aquí es que la mayor parte de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor está planeado. Problema, reacción, solución. Eso es todo, ¿verdad? Y todo es para impulsar la misma agenda. Lo mismo ocurre ahora con muchos conflictos geopolíticos con los que está haciendo Rusia, con los que está haciendo los BRICS. Todo es para imponer lo que quieren y al final es un sistema financiero digital programable. Si echamos un vistazo rápido a la agenda en el sitio web del Foro Económico Mundial, en seguridad cibernética, hay 641 artículos solo en esta sección y mucho de esto es también la planificación en torno a las principales agencias de 3 letras. Hablábamos del FBI, de la Fed, del FMI, la lista continúa, incluso la CIA. Y es muy interesante, es muy cómico que cuando realmente se mira más allá del valor nominal de las cosas, se puede empezar a ver la agenda real. Puedes empezar a ver el verdadero plan detrás de casi todo lo que vemos en el mundo.
E incluso aquí tenemos a los funcionarios del Foro Económico Mundial advirtiendo que la inestabilidad global podría conducir a un evento cibernético catastrófico. La razón por la que traigo esto a colación es porque, al igual que Whitney Webb está diciendo, sí, necesitamos algún tipo de evento importante que nos empuje a este nuevo sistema, a este reinicio, si se quiere, del sistema. E incluso aquí tenemos, volviendo a 2021, Cyber Polygon, una simulación de pandemia cibernética hecha por el Foro Económico Mundial. Así es, el mismo Foro Económico Mundial que tiene más de 641 artículos en la pestaña de ciberseguridad. El mismo Foro Económico Mundial que te dijo que una pandemia cibernética va a golpear y que va a ser más grande que cualquier cosa que hayamos visto en la historia. Pero escuchemos también atentamente este clip de Whitney Webb en lo que lo esboza. Y la inteligencia de Estados Unidos, o realmente cualquier agencia de inteligencia hoy en día, puede inculpar a quien quiera de un ataque cibernético. Sabemos esto por una de las últimas publicaciones de Wikileaks, llamada Vault 7, donde se reveló que entre las herramientas de hacking de la CIA estaba la capacidad de colocar las huellas dactilares de los estados adversarios o realmente de cualquier grupo que quisieran en los hackeos que en realidad fueron realizados por la propia CIA. Básicamente una herramienta para crear falsas banderas cibernéticas para cualquier propósito. Y el actual director de la CIA es la persona que estaba a cargo de la Fundación Carnegie cuando dirigían o cuando crearon estos documentos con los mayores bancos privados y bancos centrales del mundo sobre un ataque cibernético en el sistema financiero y cómo eso impulsaría el emergente intercambio de datos entre los bancos y la CIA e inteligencia. Un ciberataque, un gran ciberataque que impulsaría un mayor intercambio de datos entre los bancos centrales, los bancos comerciales y estas agencias. Muy interesante, especialmente después del hecho de que, ya sabes, tenemos la simulación de pandemia cibernética hecha por el Foro Económico Mundial. Por cierto, esto está en el sitio web de Europa, en el sitio web de la UE, del Parlamento Europeo, muy interesante. Y otra cosa, número 3, en esta lista, mira esto, tenemos ¿cuál es la evaluación de la Comisión sobre el impacto de tal escenario en los Estados miembros y en las empresas y ciudadanos de los Estados miembros, así como del uso seguro de las monedas digitales como sustituto del dinero en efectivo? ¿Qué tipo de pregunta loca es esta? El uso seguro de las monedas digitales como sustituto de dinero en efectivo en el marco de una simulación de ciberpandemia por parte del Foro Económico Mundial. Por cierto, otro gran acontecimiento que bien podría empujarnos a un reseteo masivo y en última instancia un bloqueo financiero es el colapso de los bancos tal y como los conocemos, y cuando nos fijamos en el rendimiento de los principales bancos, mira lo rojo que está este año hasta la fecha. Grandes problemas están sucediendo en este momento alrededor del sistema financiero bancario. E incluso aquí tenemos los bancos regionales también. El panorama bancario no está teniendo un buen año hasta la fecha. Las cajas de ahorros tampoco. Es decir, este es un panorama muy significativo cuando se trata de los principales bancos, cajas de ahorros, bancos regionales. Tener tu dinero inmovilizado en los bancos en este momento simplemente no es seguro. He señalado esto en múltiples ocasiones. No es seguro. Ahora también, Corbacey Leather. Echa un vistazo a esto. En la última década, los precios del oro se han más que duplicado, marcando uno de los mejores repuntes en la historia moderna. Solo en los últimos 5 años, el oro ha subido un 76% y va camino de ser la clase de activo con mejor rendimiento del año, excluyendo las criptodivisas. Sigue pareciendo que el oro sube debido a las preocupaciones macroeconómicas a más largo plazo. En particular, la crisis de la deuda estadounidense y la inflación están en el punto de mira. Desde la pandemia, la deuda nacional estadounidense se ha disparado en $12 billones, mientras que el dólar ha perdido un 25% de su valor. El oro sabe que aquí se está gastando una crisis a largo plazo. Y si esta crisis también va a ser conocida como la llave que abre la puerta para que la agenda de la élite sea empujada sobre el pueblo, un sistema financiero basado en la identificación digital y en una CBDC que es programable. Todo es digital, todo es vigilable, todo es rastreable. Podrías estar diciendo, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿por qué crees en las criptomonedas? ¿Por qué estás invirtiendo en las criptomonedas? ¿Por qué le hablas a la gente de las criptomonedas?
es porque estoy plantando semillas en todos los mercados que puedo para asegurarme de que no solo estoy preparado, sino que también voy a jugar fuera de lo que las élites están haciendo, lo que significa que al menos voy a beneficiarme financieramente si esto sucede. Lo que estoy haciendo es aparcar mi dinero en proyectos de utilidad en el espacio que están, ya sabes, etiquetados en los sitios web de las élites. También estoy comprando oro y plata, oro físico y plata, no digital, y asegúrate de estar diversificando tu dinero. No tengas dinero en efectivo. Lo he dicho muchas veces. Ahora mismo el dinero en efectivo pierde valor constantemente. Y en un momento de crisis, quieres estar aparcado en cosas como el oro y la plata que tienen un valor relativamente mayor durante la crisis. Ahora bien, no hace daño tener dinero en efectivo, ya sabes, un buen porcentaje para emergencias para salir adelante cualquiera que sea el caso. Siempre es bueno tener efectivo, pero no en exceso. Pero fuera de esto, también tenemos esto de aquí. Estos son 0% de posibilidades de que Estados Unidos evite el impago de nuestra deuda. Nadie está ni siquiera tratando de hacer frente a esto. Las quiebras a esta escala históricamente conducen a la guerra masiva, al hambre, al genocidio. Ahora las armas nucleares están sobre la mesa. Las élites globalistas no tienen otro planeta que ocupar. Están atrapadas en la Tierra, así que hay que evitar la guerra nuclear. El hambre y el genocidio son menos preocupantes. Para asegurarse de que permanezcamos encerrados y no podamos rebelarnos, los globalistas deben matarnos de hambre hasta la sumisión y controlarnos con un sistema de crédito social, identificación digital y CBDCs implementados a través de la Agenda 2030, impuesta por las Naciones Unidas más el Foro Económico Mundial, justificada por una falsa crisis climática. El problema aquí es que no se trata solo de una falsa crisis climática. Lo que ahora están impulsando es una ciberpandemia. Y recientemente, si nos fijamos en Bank of America se vino abajo. Los ataques cibernéticos están sucediendo constantemente y esto es un gran problema. ¿Por qué? ¿Adivina qué? A medida que suceden constantemente, las élites siguen empujándolos y empujándolos y empujándolos. Y dicen, hey, adivina qué, tenemos un gran problema aquí, tenemos que resolver esto. Así que ahora tenemos las reacciones de todo el mundo y luego de repente empujamos la solución. Y aquí quiero decir que aunque ni siquiera tenga sentido, quieren empujar las monedas digitales como un sustituto del dinero en efectivo a través de esto. Y es cuando los mercados vuelven, porque en el auge de la pandemia cibernética todo se cae. Cuando relanzan de repente todo está en cadena, todo está siendo empujado a través del DLT. Pero escuchen esto, si piensas en ello como la mano izquierda y la mano derecha del poder, tendrás una de esas manos creando un problema intencionalmente y luego la mano opuesta viene y ofrece la solución, pero la solución siempre fue lo que el poder quería, pero se vende como una solución a un problema creado por el otro lado. Se crea la ilusión de que la fuerza opositora crea o resuelve el problema, pero en realidad el problema fue fabricado por una mano del sistema y luego la solución fue ofrecida por la otra mano. El hombre que afirma haber creado la CBDC es un hombre de Barbados llamado Oliver Gale. Creó uno de los primeros proyectos de CBDC en el Caribe y luego desempeñó un papel clave en la creación de la CBDC nigeriana en IRA. La CBDC nigeriana se creó de modo que para acceder a ella hay que tener un número de identificación nacional, que es el proyecto de identificación digital nigeriano. Tienes que tener una identificación digital para poder acceder a la CBDC nigeriana. Y la forma en que trataron de que la gente se incorporara al sistema CBDC fue esencialmente cortando la gran mayoría del efectivo en circulación de Nigeria, y así, a pesar de que crearon estas condiciones para coaccionar a la gente a utilizar la CBDC, la población se resistió, y eso sugiere que la idea de que las CBDC sean una herramienta para la inclusión financiera, el público no parece creerlo, ¿verdad? En Nigeria, estas personas que aparentemente han sufrido esa brecha de identidad, que sufren exclusión financiera, no quieren la inclusión financiera que les ofrece la CBDC. No ven ningún beneficio real. Lo ven como una herramienta del Estado. Y en Nigeria y en otros países africanos donde se están implantando este tipo de sistemas, los gobiernos han abusado de estos sistemas para perseguir a periodistas u otras personas, violando los derechos humanos y todo tipo de cosas. No es una herramienta para mejorar los derechos humanos, no es una herramienta para mejorar la inclusión, es inherentemente excluyente y es una herramienta de vigilancia. Si la táctica de Nigeria
de reducir drásticamente la cantidad de efectivo en circulación no funcionó, entonces creo que está bastante claro que la forma de forzar la incorporación de la CBDC va a ser algún tipo de crisis, algún tipo de evento en el que a la gente se le haga una oferta que no pueda rechazar. Esencialmente, está en lo cierto al 100%, ¿verdad? Especialmente con la idea de que lo que necesitamos es un problema, una reacción y una solución para poder impulsar esto. Pero también la incentivación. ¿Y qué mejor incentivación? Hay que tener a la gente atrapada en la deuda, que están luchando para salir adelante debido a la rumiación de la inflación. ¿Qué mejor manera de incentivarles diciéndoles: oye, te daremos un subsidio mensual o te condonaremos la deuda o te daremos algún otro tipo de incentivo para que te unas a la CBDC? Y lo mismo ocurrió incluso volviendo a la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo amaba los cheques de estímulo, no se dieron cuenta de las repercusiones de los mismos, pero si pensamos en ello, ¿por qué necesitamos una CBDC? Bueno, porque, adivina qué, Rusia está presionando para una CBDC. Putin quiere acelerar el despliegue de la CBDC de Rusia. El Banco de Rusia prevé una amplia introducción del rublo digital a partir de julio de 2025. Si pensamos en lo que Rusia está haciendo, espera, Estados Unidos es el bueno porque estamos prohibiendo una CBDC, ¿verdad? Rusia está presionando con una CBDC, mientras que los Estados Unidos está prohibiendo una, por lo que Estados Unidos está siendo muy bueno con su gente. No quieren llevarle una CBDC a sus ciudadanos, pero Rusia sí. Así que Rusia es el malo, ¿no? Adivina qué, Estados Unidos también está trabajando en un proyecto de ley stablecoin para cimentar el dominio del dólar, luchar contra la invasión de sanciones. Oh sí, se trata de una stablecoin programable, que es exactamente lo mismo que la CBDC. Cómico, ¿verdad? Pero esto es exactamente el tipo de problema, reacción, solución que necesitan, y es porque todo está ya construido. Por ejemplo, aquí tenemos, yo diría que en lo que se refiere a la infraestructura del mercado, la revolución digital ya se ha producido silenciosamente. Dedica algunos comentarios al debate sobre la infraestructura basada en DLT, otro proyecto destacado en la consolidación de las plataformas Target 2 y T2S, que entrarán en funcionamiento dentro de 10 días. El nuevo sistema incorpora la norma de mensajería ISO 222. Y aquí tenemos en la parte inferior, para evaluar y mover garantías sobre una base nacional y transfronteriza y para liquidar operaciones de política monetaria. Todo se está haciendo ya digital, especialmente en torno a Europa, y esto es también cierto con MiCA, por supuesto, en torno a la cripto. Pero también asociación de bancos. Más de 600 instituciones gubernamentales han adoptado los pagos electrónicos. Interesante. En un momento en que ya sabes, actualmente hablando económicamente, las perspectivas no son buenas. Podemos verlo claramente con la deuda nacional de Estados Unidos. También podemos verlo con el oro, pero también se puede ver claramente mirando a las finanzas en su conjunto. Cómo los mercados están reaccionando, lo que la Fed está haciendo. Todo parece insostenible. Así que la pregunta es, ¿cómo termina todo eso? Bueno, termina en modo de crisis, al igual que, al igual que con todas las crisis anteriores, vamos a golpear un gran muro de ladrillo. Y lo que sucede después de una pandemia cibernética, una crisis de la deuda o algún tipo de colapso masivo, es que nos introduce en la era digital de las finanzas. Y todo esto se ha preparado para nosotros. Las CBDCs sobre CBDC Tracker siguen calentando, siguen, ya sabes, empujando hacia adelante. Y recuerda a Australia en tiempos de confinamiento. Australia está cambiando lentamente hacia estar libre de efectivo. Más de $1,000 millones en billetes han desaparecido de la circulación en los últimos 12 meses. Esto se remonta a septiembre de 2023, hace un año entero. Los medios de comunicación lo hacen sonar como algo bueno, sin embargo, este es el primer paso hacia una CBDC en Australia, lo que permitirá el control del gobierno sobre todos los aspectos de su vida. Escucha. Australia avanza lentamente hacia la desaparición del dinero en efectivo. En los últimos 12 meses han desaparecido de la circulación billetes por valor de más de $1,000 millones. Esto se debe a la decisión del Commonwealth Bank de empezar a probar sucursales sin efectivo en Sydney.
Los economistas afirman que la sociedad sin dinero en efectivo perjudicará a los delincuentes del mercado negro, pero hará más difícil la vida de las personas mayores que dependen de los billetes y las monedas. Y por supuesto van a vender la sociedad digital como algo bueno. O los criminales ya no serán capaces de realizar transacciones, cesarán sus operaciones y todo esto va a disminuir. Ya sabes, los delitos financieros y cosas por el estilo. Va a haber tantas noticias positivas en torno a ir hacia una sociedad sin dinero en efectivo. Pero el problema aquí, y en lo que hay que enfocarse, es en cómo todo esto se está acelerando. Y todo se hace a través de conflictos geopolíticos, todo se hace a través de las grandes crisis, y lo más importante es centrarse en lo que están tratando de impulsar ahora. Gran parte de ello son los ciberataques, y en el segundo en que empecemos a ver estos grandes eventos suceder, lo que sucede a continuación es la luz verde al sistema. Pero primero necesitan algún tipo de bloqueo importante, algún tipo de bloqueo financiero masivo. Los bancos van a caer, todo se va a apagar. La mejor manera de hacer un bloqueo financiero completo es a través de un ataque cibernético. Y van a decir, hey, fue este tipo, fue esta nación, fue esa nación. Y van a señalar con el dedo a cualquiera, ya sabes, a Rusia, a China. Tú pones el nombre y a partir de ese punto nos vamos a volver digital. Todo será digital. Las transacciones se harán en forma de CBDC. El dinero en efectivo ya no será valioso ni tendrá uso. Y es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora en todo el mundo. Muchas de estas monedas se están devaluando y está sucediendo constantemente. Tenemos que despertar y abrir los ojos a lo que realmente está sucediendo aquí. Dicho esto, espero que hayas disfrutado de este video. Si puedes, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones porque viene más contenido gratuito. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.